Buenos días para todos. Bueno, agradecer el espacio que nos dan para hablar de certificación de discapacidad versus invalidez. Entonces, el tema que tenemos hoy para trabajar y para que nos quede claro es ver esa diferencia que existe entre certificación de discapacidad e invalidez. ¿Por qué es importante? Porque debemos tener claro estos conceptos, que no toda enfermedad huérfana genera una discapacidad. De igual manera, no toda enfermedad laboral o de pérdida de capacidad laboral o invalidez es una discapacidad y viceversa. Por eso es muy importante tener claro estos conceptos hoy. Además que la población y las diferentes entidades con la expedición de la resolución 113 del 2020 están confundiendo y están solicitando los documentos que no se requieren. Por eso se nos hace tan importante este espacio para que nos quede claro este concepto el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Primero, la normatividad que nos dice cuándo se califica la pérdida de capacidad laboral o invalidez o el certificado de discapacidad son distintas. En Colombia, con el decreto 1507 del 2014, es donde se reglamenta y se establecen cuáles son las responsabilidades de la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, invalidez, y la certificación, como les decía hace un rato, con la resolución 113 del 2020, que fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. El objeto de la norma de invalidez o pérdida de capacidad laboral es expedir un manual único de calificación, el cual se construye a partir de ahí un instrumento técnico para evaluar esa pérdida de capacidad laboral y ocupacional que sea de cualquier origen, ¿sí? La resolución 113, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Implementar la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que ¿qué es lo que busca? Certificar, localizar e identificar nuestras personas en el territorio nacional, y además tiene ese anexo técnico que es el de manual de certificación y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que ya hace parte integral de este acto administrativo, que si ustedes recuerdan, la doctora Heidi también del ministerio inicialmente nos hablaba del registro de localización, pero ese registro ya va unido a la certificación de discapacidad. Las bases conceptuales también, el de pérdida de capacidad laboral e invalidez está fundamentada en la valoración del daño, en las guías de la AMA y en la clasificación internacional del funcionamiento. El certificado de discapacidad simplemente se basa en la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, que ¿qué es lo que identifica? Las deficiencias, las limitaciones y las restricciones de las personas. De igual manera, los responsables de estos procesos, tanto de pérdida de capacidad laboral e invalidez y certificación de discapacidad, son muy distintos. En el de pérdida de capacidad tenemos diferentes instancias, ¿sí? Que la primera instancia es la administradora de planes de beneficios, o las entidades de las ARLs, el riesgo de invalidez y muerte, Colpensiones o los fondos de pensiones. Si la persona no está de acuerdo con el concepto emitido en esta primera instancia, tiene una segunda instancia, que son las juntas regionales de calificación de invalidez. Si tampoco está de acuerdo, tiene esta tercera instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y una cuarta instancia, que es la justicia ordinaria. Los responsables de la certificación de discapacidad son las entidades territoriales. Cuando hablamos de entidades territoriales, son las administraciones, alcaldías y gobernación, ¿sí? A través de las IPS o la IPS habilitada por el departamento para llevar a cabo este proceso. ¿Sí? Acá solo podrán realizar el proceso de certificación quienes el departamento haya avalado, porque cuentan y cumplen con los requisitos exigidos por la resolución 113, que es haber sido formados como certificadores por el Ministerio de Salud y presentar y hacer parte del Directorio Nacional de Certificadores.
Los profesionales a cargo del proceso de pérdida de capacidad laboral e invalidez es un equipo interdisciplinario que siempre estará conformado por medicina laboral. ¿Y qué requisitos tiene? Que sea un médico con experiencia mínima específica en medicina laboral de 1 año, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de 2 años y un profesional diferente a las áreas de medicina con formación en áreas afines a salud ocupacional con experiencia mínima relacionada de 2 años. El equipo multidisciplinario para la certificación de discapacidad, ¿sí?, siempre estará conformado por un médico general o especialista, 2 profesionales en algunas de las siguientes áreas. Puede ser fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, trabajo social u optometría, ¿sí? Como nos lo dice la resolución, mínimo el médico con 2 profesionales de estas áreas, porque el equipo siempre estará conformado por 3, 5 o 7 profesionales. Nunca en un grupo multidisciplinario para certificación pueden estar presentes 2 profesionales de la misma área. Y si el equipo multidisciplinario no cuenta con el médico, no podrá realizar el procedimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Como les decía yo, haber sido formado por el ministerio, haber aprobado el examen de conocimientos, haber cumplido con la intensidad horaria y aparecer en el Directorio Nacional de Certificadores. Las coberturas, pues el certificado, la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional no está incluido dentro de los planes de beneficios. Este será con pago por la parte interesada, ya sea por fondo de pensiones, por ARL o por el usuario que requiere ser valorado para tener una calificación de pérdida de capacidad laboral. La certificación de discapacidad será pagado única y exclusivamente con recursos de la nación, no se pagará con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El usuario no tendrá por qué pagar, no tendrá por qué generarle ningún costo este procedimiento, ¿sí? Los datos que arroja el certificado de pérdida de capacidad laboral es el origen de la enfermedad, enfermedad laboral versus enfermedad común, el grado de pérdida de capacidad laboral ocupacional, que pondera el daño en funciones y en estructuras corporales y la alteración en el rol laboral y ocupacional de la persona. El certificado de discapacidad, ¿qué datos nos arroja? Categoría de discapacidad, que sabemos que en Colombia la legislación nuestra acogió 7 categorías de discapacidad, que son discapacidad física, visual, auditiva, psicosocial, mental, múltiple y sordoceguera. Esos son los 7 tipos de discapacidad acogidos por la legislación colombiana. Y este nos muestra el nivel de dificultad en el desempeño, no valora el daño corporal y nos da también un perfil de funcionamiento. Los usos también son completamente diferentes. El uso para la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional están los periciales, los indemnizatorios en casos de incapacidad permanente parcial menor al 50% y los pensionales en casos de invalidez, el porcentaje de capacidad laboral ocupacional debe ser mayor al 50%, ¿sí? Los beneficios de la certificación de discapacidad son los beneficios de la legislación colombiana para proteger los derechos y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, beneficios de la ley 361, 16, 18, todo lo que tiene que ver para las solicitudes para el reclamo de subsidios ante cajas de compensación familiar, fondo de solidaridad pensional, todo lo que tiene que ver a esos subsidios que da el gobierno para la población. Y el certificado de discapacidad también es muy importante que nos quede claro que es un facilitador. El certificado no se nos puede convertir en una barrera, ¿sí? Y va a ser única y exclusivamente para priorización.
¿Esto qué quiere decir? Que la persona que no tenga certificado de discapacidad, porque esto va a ser gradual, va a ser paulatino, no quiere decir que no pueda acceder a los diferentes programas. Las entidades del gobierno tendremos que adaptar medidas flexibles para que las personas de igual manera, si no cuentan con el certificado, pues puedan acceder. Ahora voy a hablar única y exclusivamente del certificado de discapacidad. ¿Cuál es la ruta para poder acceder a este certificado? Y es la siguiente. Primero, la persona reconocer y reconocerse como una persona con discapacidad, luego de que yo me autorreconozco, porque el certificado de discapacidad y la discapacidad parte de ese autorreconocimiento y de ese enfoque de derechos. ¿Qué va a hacer la persona? Va a solicitar su historia clínica, y en esta historia clínica debe ir su diagnóstico muy claro con el código CIE-10, que sabemos que el código CIE-10 es la clasificación internacional de la enfermedad. Deben ir reportados también los exámenes clínicos para clínicos de diagnóstico que se le hayan realizado a esta persona para poder sustentar ese diagnóstico médico que nos están reportando en esa historia clínica. Y el médico es quien nos deberá informar qué ajustes razonables requiere la persona para el proceso de valoración. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona requiere un intérprete de lengua de señas para el proceso de valoración, el médico lo debe ordenar. Si requiere un lector de pantalla porque su discapacidad es visual, el médico lo debe ordenar. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento de la capacidad legal en Colombia de la población con discapacidad, todas las personas mayores de 18 años que el médico no nos indique que requiere una persona de apoyo para ese proceso de valoración, pues entrará solo la persona con discapacidad o quien se reconozca como persona con discapacidad al proceso de valoración. Por último, el médico también nos deberá informar si la persona requiere valoración domiciliaria o institucional. Ya con esta orden, ¿qué va a hacer la persona? Se debe remitir a su alcaldía, no va a ir a la EPS, no va a ir a más IPS, sino que va a ir a la alcaldía, al enlace municipal de discapacidad, y allá debe solicitar la orden para ser certificado. Ya con esa orden, solo las IPS habilitadas por el departamento serán las encargadas de asignar las citas. Y ya después de esto asiste a la consulta por equipo multidisciplinario, y el último paso ya es la generación y entrega del certificado de discapacidad. No todas las personas que sean valoradas irán a ser certificadas con discapacidad. Cuando la persona no sea certificada con discapacidad y no esté de acuerdo con el resultado obtenido dentro del proceso de valoración, el usuario va a tener derecho a una segunda opinión. ¿Qué debe hacer? Volver nuevamente a la administración municipal y solicitar una valoración por un equipo multidisciplinario alterno. Y lo remiten, y ya esta segunda opinión será la que quedará en firme y quedará consignado tanto en la certificación como en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Es muy importante que hagamos las siguientes claridades frente al proceso de certificación. El certificado de discapacidad no pierde vigencia. Esto lo establece la resolución 113 del 2020 en su artículo 12. ¿Y qué es lo que dice? El certificado de discapacidad solo se actualizará en 3 momentos: cuando la persona cumpla 6 años, cuando la persona cumpla 18 años, o cuando a criterio médico el médico considere que la persona con discapacidad debe ser valorada nuevamente porque se modifiquen las deficiencias corporales, las limitaciones en la actividad o la restricción en la participación tienen una evolución positiva o negativa de las condiciones de salud. ¿Por qué hacemos esta claridad? Porque nosotros en Colombia somos muy dados a decir, este documento ya tiene una expedición mayor a 6 meses, ya no tiene vigencia, o ya tiene 3 meses, necesitamos actualizarlo. El certificado de discapacidad aplica como la cédula de ciudadanía o como la tarjeta de identidad, no pierde validez.
El nivel de dificultad en el desempeño. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. El nivel de dificultad en el desempeño se da en un porcentaje. Esto no es el porcentaje de discapacidad, porque tenemos muchas personas que llegan y nos dicen, venga, es que mi porcentaje de discapacidad está muy bajo. ¿Y por qué tienen esa confusión? Porque como el de pérdida de capacidad laboral, si es mayor al 50%, puede acceder a una pensión, entonces piensan que con el de discapacidad sucede lo mismo. Acá no. Acá, ¿qué es lo que miramos? El porcentaje de dependencia funcional que tiene una persona, pero no quiere decir que entre mayor sea ese porcentaje de dificultad, mayor va a ser mi discapacidad. No, la discapacidad yo la tengo o no la tengo, es una sola, ¿sí? El porcentaje de desempeño es lo que me dice en qué me debo orientar en esos procesos de habilitación y rehabilitación para potencializar y fortalecer esos procesos que están débiles. Entonces, en tal sentido, el nivel de dificultad en el desempeño no indica una graduación de la condición de discapacidad o un porcentaje de discapacidad, sino el nivel de dificultad que tiene la persona para realizar sus actividades básicas y de la vida diaria. Es más, en personas menores a 6 años no se les aplica este nivel de dificultad en el desempeño, dado que el instrumento que se utiliza mira son los logros del desarrollo esperables para cada grupo de edad, ¿sí? Entonces, en menores de 6 años, para cuando ustedes reciban un certificado de discapacidad que no tenga este nivel de dificultad, sepan que es porque no se aplica ningún instrumento. Y certificado de discapacidad, ya para cerrar, y pérdida de capacidad laboral, como está fundamentado el de pérdida de capacidad laboral, el decreto 1507 del 2014, que señala que el manual único para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional no se aplica en los casos de certificación de discapacidad o limitación. Se estableció en el artículo 14 de la resolución 113 del 2020 que el procedimiento de certificación no podrá ser usado como medio para el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los sistemas generales de pensión o riesgos laborales, ni para calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. En tal sentido, normativamente se encuentra definido que la certificación de discapacidad no puede ser usado para calificación de pérdida de capacidad laboral, ni la de pérdida de capacidad laboral podrá ser usado para establecer una discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas se soportan en mediciones con objetivos y bases conceptuales completamente diferentes y en consecuencia sus metodologías son igualmente distintas. Esto era lo que les queríamos contar hoy frente al proceso de certificación y pérdida de capacidad laboral.